Hola a todos, en el siguiente video pretendo analizar junto a ustedes o mostrarles el razonamiento, el análisis del código que salió en la sobre el número 1 de la asignatura Taller de Programación Básica del área informática, en concreto la forma B, y que era una pregunta de respuesta rápida en donde tenían que analizar este pequeño código algorítmico de, ahí vamos a mejorar el zoom, les pido paciencia, si es que, o qué sé yo, perdón, si es que no sale la imagen adecuadamente, estoy filmando, sujetando el celular con mi mano izquierda, ¿sí? Y bueno, analicemos, volvamos al código. Tenemos estas líneas, se crean dos variables x e y, se manda un mensaje hacia la pantalla, se lee en una variable x, se manda otro mensaje hacia la pantalla, petición de un número, se lee en una variable y, enseguida acá tengo destacado las líneas relevantes o principales que tal vez describan el propósito o la finalidad de este código. Y si analizamos acá, la X se respalda en una doble y la Y se respalda en una doble X. Probablemente los nombres no son los más idóneos o están invertidos sin querer o eso tenerlo un poco en cuenta, ¿sí? Y acá en las últimas líneas 9 y 10 se dice valor en X, doble I, valor en Y, doble X. La idea es que tratemos de llenar esta tabla para realizar un seguimiento o la llamada traza de este algoritmo. Les recuerdo que la traza no es más que un seguimiento línea a línea en donde típicamente se involucra una tabla que muestra los valores de las variables y la idea es ver o realizar con esa traza la modificación, mostrar la modificación que ocurre en dichas variables en la medida que uno sigue línea a línea el código algorítmico. Analicemos entonces. Si yo repito acá estos números 2 y 3, como lo hice en la otra forma, ¿sí? Y nos fijamos, eso se guarda en una X y se guarda en una Y. Y luego en la línea 7 se coloca en la doble Y el X. Eso significa, eso ahí yo me equivoqué, ¿sí? Eso significa que en la doble Y respalda X. En la doble Y respalda X, o sea, el 2 va a colocarse ahí. Y en la doble X, en la línea 8, se respalda el I, o sea, acá va a colocarse el número 3. Espero que se alcance a ver bien ahí. ¿Sí? Si ustedes se fijan, se respalda de manera inversa. ¿En qué sentido? En la doble X estoy respaldando el 3, en la doble Y estoy respaldando el 2, pero el 2 pertenece al X y el 3 pertenece al Y. ¿Sí? Si seguimos el código, después estaría escribiendo algo bastante sencillo que sería valor en X, dos puntos, ¿sí? Sorry, estoy manejándolo con el celular en la mano. Y me estaría colocando, si ustedes se fijan acá, el doble I, o sea, el 2. ¿Sí? Y luego acá en la línea 10 me estaría colocando valor en y que sería el doble X, y si ustedes se fijan ahí, el doble X tiene el valor 3, o sea, me estaría colocando valor en y con el doble X que tiene el valor 3. Entonces, si sacamos un poco conclusiones, se ingresó el 2 y el 3 y al final se mostró el 2 y el 3, pero podemos notar que se guardan internamente en variables cuyo nombre no es el más idóneo, pues respalda de forma invertida. Entonces, ¿qué podríamos decir en concreto en términos de qué hace el código, el propósito tal vez final que ustedes me tenían que colocar? Diríamos que lee dos números de manera inversa, entre comillas, entiéndase de manera inversa en que el valor de X se guarda en un doble Y, el valor de Y se guarda en un doble X y al final se muestran los mismos valores que se ingresaron al inicio. Diciendo eso más o menos cercano, deberían haber tenido el puntaje correcto. Ahora les voy a mostrar, ¿sí?, la corrección de algunas pruebas al azar, obviamente omitiendo el nombre de los del que hizo la prueba, ¿sí? En este caso, un compañero que veo que sacó 6 puntos, si analizamos su prueba, me leyó de entrada un 1 y un 2,
que está correcto, luego lo respaldó de manera inversa, que es lo que decíamos recién, 2 y 1, y luego me coloca los valores finales, o sea, en la tabla tiene todo el puntaje, pero no me hizo nada en términos de qué se pretendía en este algoritmo, ni siquiera algún comentario pequeño como que hubiese sacado un puntaje parcial. Por ende, tuvo solamente los 6 puntos de 12. En este otro caso, esta otra persona, veamos, insisto, omitiendo por ahí arriba el nombre, ¿sí? Esta otra persona ingresó en X y en Y el 2 y el 4. Luego veo ahí que respaldó correctamente el I, que tenía valor 4, en doble X con 4, pero acá no tengo la menor idea de dónde me colocó ese valor 16, ¿sí? Y por ende lo tiene parcialmente bueno, y en este caso de los 6 que valía la tabla sacó 4, ¿sí? Se equivocó en dos cosas. Y me coloca como propósito, lo que hace este algoritmo, saca el cuadrado de cada incógnita. El problema es que si ustedes observan acá, en ninguna parte se saca el cuadrado. Por ende, claramente tiene 0 puntos. Y al final sacó solamente 4 puntos. Si seguimos, para que se hagan una idea cómo les fue a sus compañeros, este otro participante o compañero ingresó el 70 y el 35, luego los respalda de manera inversa, insisto, eso lo comentamos recién, 35 y 70, eso está correcto, y muestra los mismos valores iniciales, 75. Y en este caso, él colocó el código, asigna valores de X e Y, voy a tratar de resumir al máximo, mostrando en pantalla los valores, etcétera, etcétera, pero acá me agregó algo, a pesar de que... Y ahí hay algo que no quedó muy claro, por ende no le pude colocar todo el puntaje, pero solamente una décima menos y fue 5 de 6. Y en ese caso serían 6 y 5, hizo 11 de 12. Sí, muy bien le fue a este compañero. Y el último que vamos a analizar a modo de ejemplo sería el siguiente, que en la tabla me ingresó el 4 y el 6, ¿sí? Para X e Y, y luego respalda con valores como que hubiera tratado de leer nuevamente dos lecturas más. Si ustedes se fijan, hay un 8 y un 12, pero si analizamos el código, en ninguna parte ocurre otra lectura como que se modifique el X y el Y o se vuelva a leer y en doble I o en doble X, ¿sí? Por ende, esos valores inventados están incorrectos, ¿sí? Y luego acá me coloca algo peor que suma área de, etcétera, X y... No, y eso definitivamente no corresponde. Por ende sacó 2 de 6 y en este caso no me colocó nada, ¿sí? Y por eso sacó, sí, muy poquito puntaje, que sería 2 de 12. Y bueno, eso, muchachos, fueron ejemplos de correcciones. A otros les fue bastante mejor, pero este es un botón de muestra. Hasta la próxima, muchachos. Gracias.